Muy bien, pues volvemos otra vez a la clase y ahora lo que vamos a analizar es lo siguiente. Voy a compartir la pantalla. Nos quedamos en estas dos preguntas que son muy interesantes al momento de entender cómo el escritor bíblico se enfrenta a estas situaciones de la reconstrucción de la historia de Jesús a la luz de los datos o de las circunstancias que tiene. Hay una frase de este autor que me gusta mucho, que es León Dufour, en su libro Los Evangelios y la historia de Jesús, que dice, Jesús de Nazaret está en el origen de los evangelios, pero la historia del nacimiento de los textos solo comienza verdaderamente con la fe de las comunidades en la resurrección de Cristo. No sé si logran notar lo importante de esta frase y lo revelador que nos permite en función de nuestra cursada. Jesús de Nazaret está en el origen de los evangelios, ¿no? O sea, evidentemente los evangelios, los cuatro evangelios recogen la historia de Jesús. Ahora, es muy interesante esta apreciación. Ustedes saben que en los últimos años está teniendo una gran impronta, una gran relevancia la postura de poner en duda la historicidad de Jesús. Es decir, que el Jesús histórico no existió. Que el Jesús de carne y hueso, que tuvo a sus papás, sus hermanos, etcétera, no existió y que es una historia inventada por las primeras comunidades cristianas para que a partir de allí la fe que ellos están proponiendo tenga sentido, pero que nunca existió. Entonces se está poniendo en duda la historicidad de Jesús, ¿verdad? Y en muchos círculos académicos y teólogos de renombre están colocando en el debate la duda de que Jesús haya existido. Nosotros declaramos que Jesús existió. Nosotros creemos en el Jesús histórico. Por eso esta cita de Dufour nos dice claramente que él es alguien que existió, el Jesús de Nazaret. Nazaret es una ciudad que históricamente ha existido. Y si la ciudad existió, Jesús también existió. Por lo tanto, creemos en un Jesús totalmente histórico. Bueno, salvando esta postura que nosotros seguimos manteniendo y la mantendremos siempre, el Jesús histórico, el Jesús que ha existido, Jesús de Nazaret está en el origen de los evangelios. O sea, fue Jesús, fue la persona de Jesús lo que inspiró a que los escritores empezaran a escribir. Sin embargo, los textos ya como tal, ¿verdad? Ya la redacción final, la impronta, la idea principal, la, 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 el propósito, la intención que tuvieron los evangelistas para poner por escrito a Jesús de Nazaret se basa únicamente en la fe de la resurrección. Entonces, por eso los evangelios tienen que leerse a la luz de la resurrección de Cristo. Como habrán notado quienes ya leyeron el Evangelio de Marcos, que lo vamos a ver posteriormente con mayor detenimiento, pero quienes ya han tomado un poco de su tiempo para leer el Evangelio de Marcos, se van a dar cuenta que Marcos es uno de los evangelios que todo el tiempo tiene prisa, que el Evangelio de Marcos corre mucho, ¿verdad? Corre demasiado. Es un evangelio que tiene prisa por llegar al momento más importante que él quiere narrar. Entonces, encontramos a un evangelista que está en constante movimiento, un movimiento muy rápido. Si ustedes leen el capítulo primero al menos, ¿verdad? Van a encontrar este movimiento apresurado del Evangelio de Marcos. Marcos está corriendo, diríamos, ¿verdad? Y entonces él empieza diciendo, aconteció en aquellos días que Jesús fue bautizado. Y luego el Espíritu lo llevó al desierto.
Luego Juan fue encarcelado y luego Jesús anduvo junto al mar de Galilea y luego se fueron y entraron a Capernaum y al salir de la sinagoga se fueron a la casa de Simón. Cuando llegó la noche, muchos vinieron a ver a Jesús. Jesús se levanta muy temprano de mañana y empieza a hablar con Simón. Luego vino un leproso, luego Jesús otra vez entra en Capernaum, luego vuelve a salir al mar, luego pasa por los sembradíos un día de reposo, entra otra vez en la sinagoga, Jesús se retira al mar, Jesús sube al monte, es decir, es un evangelio que está en profundo y constante movimiento. Les leí solamente los movimientos que encontramos en los 3 primeros capítulos. ¿Por qué? Porque si nosotros no dejamos de lado este dato que es importantísimo, no perderemos de vista que Marcos lo que le urge llegar es al evento de la resurrección. A su lector le está diciendo, bueno, metámosle ficha para entender el momento de la Pascua, el momento pascual, pues es necesario comprender algunas cosas de la vida de Jesús. Bueno, les voy a decir algunas de las cosas de la vida de Jesús, de lo que hizo, de lo que dijo, etcétera, etcétera, pero yo quiero llevarlos al punto más importante de la buena noticia. Y el punto más importante de la buena noticia es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así que esta novedad que encontramos de Marcos es un evangelio que corre demasiado, muy dinámico, es un Jesús que está en constante movimiento, que entra, que sale, que va, que viene, porque Marcos tiene la idea de ir al evento de la cruz. Así es que no olviden esta frase, Jesús de Nazaret está en el origen de los evangelios, pero la historia del nacimiento de los textos solo comienza verdaderamente con la fe de las comunidades en la resurrección de Jesucristo. Si se dan cuenta, el mismo autor, León Dufour, hace el señalamiento. Pasa de un Jesús histórico, ¿verdad? De un Jesús que nació en algún momento, que nació en Nazaret y termina con el Mesías, con Jesús el Cristo, ¿verdad? Con Jesús el Cristo. Así es que el evento de la resurrección tiene que ir en función siempre de Jesús el Cristo. Bueno, vamos entonces ahora a pasar, después de este planteamiento, de este encuadre, de poder enfocar la realidad que tiene la complejidad de la redacción de los evangelios sinópticos, vamos a mirar, queridos alumnos, 3 de las cosas más importantes que nosotros deberíamos considerar al momento de entender la redacción de los evangelios, ¿no? Para que a partir de allí nosotros podamos saber claramente qué es lo que importa al momento de abordar esta literatura. Bueno, vamos a ver 3 cosas que tienen que ver con los lugares principales de la redacción de los documentos, las formas o géneros literarios que encontramos en estos 3 y el evangelio que se empieza a producir en las distintas comunidades de fe que se van formando, que se van forjando y que evidentemente plantea la postura de reconocer la impronta que tienen los evangelios, ¿verdad? Entonces, ya para que cuando nos empecemos a abocar al estudio de cada uno de ellos, bueno, nos queden mucho más claro algunas situaciones. Muy bien, entonces vayamos a ver el primero, ¿verdad? Vamos a analizar el primero de ellos. ¿Dónde nace el evangelio? Los lugares donde el evangelio nace. Muy bien. Y entonces vamos a ver algunos apartados de dónde nace el evangelio. Y lo primero que tenemos que poner por sentado es que nace de la fe y esta es transportada al evangelio.
Bien, como ya dejamos asentado, evangelio implica una interpretación particular de los acontecimientos. Esta buena noticia se interpreta a la luz de lo que está sucediendo. Una opción favorable, y esa opción que nace del evangelio se traduce en la fe, en creer en eso, ¿no? En creer que eso pasó, en creer que existió, en creer lo que dijo, en creer lo que hizo, en creer. De hecho, grandes porciones de los evangelios vienen puestos en boca de Jesús estas expresiones de creer, creer, creed en Dios. Si crees en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. Es la fe. A ver, dicho de otro modo, diríamos que evangelio es el juicio de valor positivo sobre el acontecimiento, que como dijimos, a la luz de los evangelistas, el acontecimiento que une a los 4 evangelistas es el evento pascual. Entonces, un juicio de valor positivo sobre este acontecimiento y su expresión en términos de buena noticia emana de creer, surge de la fe, porque como vemos en los mismos textos, ¿no es cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios, y el que cree que existe tiene que saber que está cercano. En este sentido, la fe precede al evangelio. La fe precede al evangelio. Creemos ese evangelio, esa buena noticia, ese acontecimiento que nos ha narrado. ¿Lo vivimos? No. ¿Estuvimos presentes? No. Pero por fe aceptamos que existe. Entonces es la fe, es ella la que en la noticia de un acontecimiento, la fe, la que en la noticia de un acontecimiento, meditándolo, apropiándolo, descubre que es excelente noticia. Entonces, ¿dónde nace el evangelio? Pues en la intención de producir en los oyentes una fe indeclinable, una fe permanente, una fe auténtica, una fe audaz, una fe que incluso crea aquello que a la luz de otras concepciones, pues no se considera como parte importante. Primero entonces es de la fe al evangelio. De lo que ocurrió con Jesús de Nazaret en una serie de acontecimientos históricos, su nacimiento, sus padres, el templo, el niño, el joven, el adulto, la fe reconoce en todo momento la intervención de Dios. Porque a la luz de los evangelios se nota la intervención divina de Dios. Mateo, ¿qué dijo Mateo? Y le pondrás por nombre, y no aparece este nombre que usa Mateo, no aparece en ningún otro evangelio. No lo usa Marcos, no lo usa Lucas, no lo usa Juan, pero sí lo usa Mateo, ¿no? Y llamarás por su nombre a este niño Emmanuel. ¿Y qué significa el Emmanuel? Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Entonces, desde ahí ya se da por sentado que creemos por fe, o la fe nos lleva a creer, la fe es en sí mismo creer que Jesús ha sido directamente enviado por Dios. Los evangelistas narran, Marcos, Lucas narran el bautismo de Jesús. En todos ellos se escucha la voz de Dios en forma de paloma cuando el Espíritu desciende. ¿Y qué dice la voz? Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Este es mi Hijo amado. Así que los eventos históricos que surgen de la vida de Jesús de Nazaret van a ser validados, van a ser reafirmados, van a ser apropiados
por la fe de creer que Dios envió a su único hijo a morir por nosotros. Así que primero debemos entender que nace de la fe al evangelio. La pregunta es, ¿podemos identificar cuáles fueron en la vida de las comunidades primitivas los lugares de propiciación y de penetración en el sentido del acontecimiento? ¿Cómo lo apropiaron estas primeras comunidades? ¿Cómo entró, cómo penetró en su religiosidad, en su vida cotidiana? Al principio, recuerden, cuando vimos introducción al Nuevo Testamento, dijimos que la etapa de la historia se dividía en tres: en un desarrollo, en una crisis y en una consolidación. ¿Cómo identificaron estas comunidades cristianas este sentido de Jesús de Nazaret? ¿Cómo, cómo lo aceptaron? ¿Cómo lo recepcionaron? Me pongo a pensar un poco, ¿no es cierto? Y digo, bueno, ¿qué, qué reacciones tuvieron? Yo lo pongo así, ¿no es cierto? ¿Qué reacciones tuvieron para, o qué resistencias incluso, ¿verdad? Porque cuando a uno no le cae la ficha o uno mira las cosas diciendo, no, para, a ver, no, no me cuadra algo, ¿viste? Como que algo no me cuadra. Entonces, siempre cuando algo no nos cuadra, oponemos resistencia, ¿verdad? Decimos, no es tan así, no es tan sencillo, no creas que voy a aceptarlo tan fácilmente. ¿Cuáles fueron sus reacciones? O fue decir, sí, pero más vale que sí, Jesús ahora es el Hijo de Dios, ahora hay que adorarlo, ahora hay que, en Él tenemos salvación. ¿Cómo entender, verdad? ¿Cómo entender? Principalmente yo me pongo en los zapatos de las comunidades judío-cristianas, judíos que se volvieron al cristianismo. ¿Cómo entender que ese Mesías que se los pintaron desde pequeñitos, que ellos lo leyeron en los libros proféticos, ahora no es tan así, ¿verdad? El que tenía que venir montado en un caballo de victoria y destruir el imperio romano está asfixiándose en su propia sangre en una muerte tan ignominiosa o tan deplorable o tan despreciable como era la cruz, que los romanos utilizaban para matar a los peores malhechores. No me cabe. Entonces, fíjense cómo esta realidad del acontecimiento no fue tan fácil. Ahora, no es difícil entender esta resistencia que pudo haber tenido las primeras comunidades cristianas. Baste ver hoy, ¿no? Baste ver hoy. Hoy, ¿cuánta gente no resiste al evangelio? ¿Cuánta gente no le cuadran las cosas? Para nosotros sí, para nosotros es fácil creer. Es fácil creer que Jesús es el Hijo de Dios, que le adoramos, que le cantamos, que oramos a su nombre, que nos postramos ante Él, que lo glorificamos, que le decimos que es nuestro Dios. Nos es re fácil, ¿verdad? Pero hay un montón de gente que no, ¿no? Un montón de gente que dice, no, para, yo no me convence, no me convence. Bueno, vamos a ver qué pasó. Vamos a tratar de descubrir, de desentrañar alguna de las cosas que en las comunidades primitivas tuvieron que pasar para apropiarse de Jesús y para aceptarlo de manera más contundente. Bien, primero, tuvieron que empezar a adorar a Jesús y hacerle culto, que tuvo que ver con la actividad litúrgica. Esto es novedosísimo, hermanos. ¿A quiénes se adoraba en el caso de los judíos? Y a Yahvé, y eso en el templo.
Las sinagogas también representaban como esta parte de liturgia, esta parte de enseñanza, pero el Santo de los Santos solo estaba en el Templo de Jerusalén y en el lugar santísimo. O sea, el Dios del Antiguo Testamento en la concepción judía estaba encerrado en 4 paredes. ¿Dónde estaban las divinidades antiguas, romanas, griegas? Y en el Olimpo, en esos lugares portentosos, en esos lugares eh, que, que, que se reconocían como grandiosos y que los dioses eran representados en figuras perfectas, que eran esculpidos en estatuas hermosas, bien talladas, facciones perfectísimas, ¿no? Era una belleza de los dioses griegos eran hermosos, ¿no? Afrodita, Zeus y todos esos eran hermosos. Hasta Hades era hermoso, ¿no? Ahora, ¿cómo iniciar un nuevo culto a un hombre, a un hombre? Que en ese momento, cuando se empieza, después de la resurrección de Jesús, se empieza a creer que es Dios, pero que no es tan fácil el cambio del chip. Entonces, ¿cómo empezamos a adorar a un hombre? Y lo interesante de todo esto, hay que cantarle. Ahora hay que adorarle. A ver, hermanos, es como si nosotros dijéramos, supongamos que no sabemos nada de esto y seguimos como los judíos esperando el Mesías prometido que va a destruir a Rusia, Estados Unidos, a China, qué sé yo, a las potencias mundiales que están ahora, ¿no? Y resulta, en el caso acá, nosotros de Misiones, que el tarefero, el chico ese, nosotros que vemos pasar aquí frente a la casa, ¿viste? Que viene de hacer la tarefeada ahí, todo sucio, maloliente, etcétera, ¿no? Que nos digan, mira, ese es Dios. Está loco, como que él es Dios. Para mí Dios es un Dios mucho más grande. Ahora, si yo soy griego, digo, no, mi Dios es hermoso, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, hermano, yo no sabemos cómo era físicamente el Señor, pero estaba yo reflexionando no hace mucho sobre eso, ¿no? Y yo decía, ¿cómo habrá sido el Señor físicamente? O sea, no sé, el color de pelo, el color de ojos, bueno, no sé. Tal vez le dio varicela o viruela cuando era chiquitito y tenía así como, este, huellas en la cara o sufrió de acné, ¿no? Y tenía barritos o granitos. Era panzón, tenía pancita, era petizo, era alto, muy bajo. Bueno, ahora hay que cantar y hay que adorar a ese personaje. Por eso es que los evangelios siempre, después de que escribieron, seguía habiendo esta sorpresa. ¿No es este el hijo de José el carpintero y su madre es María y sus hermanas y sus hermanos están con nosotros? Ya después de mucho tiempo seguían sintiendo ese sabor, ¿verdad? Decir, ¿cómo? Así que hubo una revolución en cuanto a empezar un nuevo culto. Y bueno, se empiezan a componer canciones, himnos. Y el himno cristológico más antiguo que tenemos, que se le cantó a Jesús, es el que Pablo recoge en Filipenses 2 del 5 al 11. Este es un himno, este pasaje, hermanos. Es una doxología, se le conoce. No es algo que lo escribió Pablo. Pablo, alguien se lo platicó, alguien se lo compartió, alguien se lo enseñó o alguien se lo recitó. Y Pablo lo que hace es recuperarlo y ponerlo en la carta a los filipenses, pero no es obra de Pablo. Esto lo entonaban las comunidades cristianas. La gente se reunía en casa y decía, vamos a cantar a ese Jesús. ¿Cuál Jesús?
Y al carpintero ese, viste, que andaba todo con viruta en la cabeza, que tenía las manos calludas, que seguramente el dedo lo tenía negro porque un día se pasó el martillo, viste, no se dio cuenta y se dio triste, machucón. Sí, vamos a cantar a ese hombre. Y entonces vean cómo este canto es maravilloso. Haya pues en vosotros este sentir también que hubo en Cristo Jesús, ese hombre de Nazaret, ese niñito que tenía necesidad de que la mami le cambiara los pañales porque se había hecho del baño. Bueno, eso era, ¿no? Que fue un hombre. Fíjense, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es una canción, no sabemos cuál era el ritmo, no sabemos cuál era la entonación, no tenemos ni idea. Pero estas palabras nos indican claramente cómo pasa el entendimiento de las comunidades cristianas de considerar a este hombre llamado Jesús, que seguramente algún día tuvo dolor de panza, que algún día le dolió la cabeza, que tuvo que cambiar de dientes, que tal vez supo lo que era un dolor de muelas a medianoche, que este hombre, ¿verdad? Llamado Jesús, que tuvo sus amigos, que no sabemos si se enamoró cuando él era adolescente. Tal vez para esto sería una herejía para muchos que digan, oh, ¿cómo Jesús se va a enamorar de una chica? Dijo el credo de la iglesia en este himno, dice que se hizo semejante a los hombres, a todos los seres humanos. Y todos los seres humanos en algún momento sentimos mariposas por la chica del salón o por el chico del salón de clases, ¿no? Cuando el famoso primer amor, todos sentimos esas maripositas de descubrir en el otro, en el sexo opuesto, sentimientos de atracción, de amor, de romanticismo, etcétera. Bueno, este hombre, ¿verdad? Se transforma y dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que empieza a ver este cambio de un nuevo culto, en donde se le da alabanza, se le canta a Jesús. Por lo tanto, la celebración litúrgica que había en las primeras comunidades cristianas, de la Eucaristía, el partimiento del pan, etcétera, la oración comunitaria ahora se le ora a Jesús. A ese Jesús, ¿viste? Que le encantaba juntarse, insisto, con las rameras, con las mujeres de mala muerte, de mala calaña, las mujeres de mala reputación. ¿Cómo orarle a ese Jesús, verdad? No fue tan fácil. Hoy veríamos con sospecha si un pastor tuviera amistades con prostitutas o prostitutos o homosexuales o lesbianas o transvestis o gente pro aborto. Nos espantaríamos y diríamos, pero ¿cómo el pastor se está juntando con esas personas? Fíjense, re interesante, ¿verdad? Oye, hoy tendríamos la misma actitud que tuvieron los fariseos antes. Entonces, ¿cómo orarle hoy a Jesús? Hoy hay que orarle a Él. ¡Qué increíble! Entonces, la celebración litúrgica, la oración comunitaria proporcionaban la ocasión de proclamar y comprender mejor el sentido del acontecimiento y del misterio del Cristo. Cantarle a Jesús y orarle a Jesús representaba la novedad de un nuevo culto, de una nueva forma de expresión de adorar a Dios. Así que en una fuente histórica que es de Plinio el Joven, el historiador romano, a comienzos del siglo II, cuando él escribe una carta al emperador Trajano, ¿verdad? Hace referencia a esta alusión. Y esto era lo que sucedía en las iglesias, en las primeras comunidades cristianas. Mi investigación
ha probado que se reúnen en días fijos antes del amanecer para cantar himnos a Cristo como a un Dios. Esta es una fuente extrabíblica, es una fuente eh, romana, diríamos, ¿verdad? Que históricamente está comprobada. Entonces, este historiador romano, Plinio el Joven, da cuenta de que los primeros cristianos se reunían muy tempranito, muy tempranito, no sé, 5 de la mañana, y empezaban a cantar himnos, seguramente el de Filipenses 2, 5 al 11. Y cantaban himnos a Cristo y lo adoraban como un Dios, como un Dios. Entonces, esta novedad litúrgica evidentemente plantea el acercamiento religioso del cual ahora nosotros hacemos. O sea, nosotros somos producto de esta práctica de la comunidad del primer siglo. Nosotros nos reunimos todos los sábados, por regla general, para orar a Jesús, para cantar a Jesús, para confesarlo como nuestro Dios. Cantamos al Padre, ¿verdad? Adoramos a Dios el Padre, a Yahvé, al Señor, a Jehová. Lo adoramos, es el Dios y Padre nuestro, pero también adoramos y cantamos a Jesús y oramos a Él. Sé que mucha gente pensaría que no debemos orar a Jesús porque todo lo hacemos en el nombre de Él. Pero si Jesús es Dios, entonces podemos orar a Jesús. Entiendo que muchos dirían, pero Él está en papel de intercesor. Él intercede ante el Padre por nosotros, pero Él es Dios. Jesús también sigue siendo Dios. Podemos orar a Jesús. Y finalmente, algo que hacía muy impactante la referencia a este hombre llamado Jesús era la Eucaristía. Eucaristía no es otra cosa más que acción de gracias, es lo que significa Eucaristía. Sé que es el término que utiliza la Iglesia Católica Romana, pero es una palabra bíblica, diríamos, ¿no? Nosotros le llamamos Santa Cena o la Cena del Señor, pero si le llamáramos Eucaristía, sería correcto en el sentido del significado de la palabra. Bueno, esta Eucaristía que es así, en el partimiento del pan, en esta alusión muy clara a lo relatado por los evangelios, que dicen ellos que sucedió previo a la muerte del Señor, en donde Él celebra una nueva Pascua, en donde Él parte el pan y les dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, y levantando la copa y habiendo dado gracias, la repartió entre sus discípulos, se les dijo, bebed de ellas todos porque es la sangre del nuevo pacto. Esta concepción de una nueva alianza, de una nueva impronta, ¿verdad? Mantenía viva la memoria de lo que Jesús había vivido, la certeza de su vida y de sus presencias actuales, pero sobre todo la conciencia de que Cristo vendría por segunda vez muy pronto. Entonces, cuando nosotros vemos en 1 Corintios 11:26, vemos claramente este sentido que tiene, porque dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, estaba la cena del Señor muy ligada, muy de la mano con la segunda venida de Cristo. Porque las primeras comunidades cristianas creían que Jesús iba a venir ya, mañana mismo. Jesús puede venir hoy a la tarde o a más tardar mañana o el fin de semana. Entonces, tenemos que compartir esta acción de gracias como un signo del nuevo pacto, como el signo del sello permanente para heredar la vida eterna. Entonces, esta práctica de la Eucaristía, hermanos, fue muy valorada, fue una práctica litúrgica incorporada a, a la comunidad de fe, ¿verdad? Y entonces hoy
la mayoría de las confesiones cristianas y hasta sectarias, porque los testigos de Jehová, que es una secta, también celebran la cena del Señor, la última cena, no sé cómo le llamen. La Iglesia Católica hace igual sus Eucaristías cada vez que celebra misa. Los adventistas, los bautistas y algunas otras confesiones hacen cena del Señor de manera regular durante el año, o cuando ellos determinan hacer cena del Señor, hacen. En nuestro caso, nosotros solamente hacemos la Eucaristía una vez al año, pero fíjense cómo esta práctica eucarística está presente en las confesiones de fe, porque es una de las confesiones en donde nos hace mirar con mayor amplitud el significado del sacrificio de este hombre que nació en Nazaret y que se va a convertir en el resucitado, ¿no? En el resucitado. Así es que vean ustedes, hermanos, que esta parte de reacción, de cómo toma la primera comunidad primitiva la noticia de que Jesús ahora tiene que ser adorado, orado, cantado, se tiene que hacer esto en memoria de Él, ¿no? En memoria de Él, esta Eucaristía, y cómo el testimonio de Roma da por sentado que efectivamente los cristianos adoraban a Jesús como Dios. Bueno, nos dice entonces que fue fuerte el impacto, el influjo que tuvo la resurrección de Jesús y la transformación de su concepción. Ahora ya no es el loquito del pueblo, ¿verdad? Ya no es el loquito del pueblo, ya no es alguien que le falta un tornillo, como lo van a plantear los evangelios. Ya no es ese hombre que su familia se avergüenza de él, como diciendo, y perdonen a mi hermano porque está medio trastocado. Ahora se convierte en el Hijo de Dios, se convierte en el Señor y Cristo, se convierte en el Dios que ilumina la oscuridad, se convierte en alguien que es digno de ser adorado, rendido nuestra vida y proclamado como Dios. Qué interesante, hermano. Seguramente fue muy impactante para las primeras comunidades cristianas. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar por efecto del horario de la clase. Vamos a dejar hasta aquí nuestra clase para continuar el día miércoles. Muy bien, ¿alguna pregunta, queridos hermanos, hermanas? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, aporte que quieran hacer? Bienvenido. Permiso. Sí, adelante, amigo. Sí, me pareció muy interesante esto de, de lo difícil que era para las primeras comunidades, ¿no? Por ahí creer en lo que le decían, por ahí los discípulos, ¿no? O los primeros que, que proclamaban el Evangelio, ¿no? Porque uno da por hecho eso como que, todos tenían que creer porque Jesús estuvo ahí, pero la mayor parte de esto pasó tiempo después, ¿no? Cuando Jesús, no estaba Jesús. Eran historias contadas por otras personas o era llevado por otras personas esto, ¿no? Y hoy por hoy decimos, es difícil a veces evangelizar o a veces eh, comentarle a otra persona o hablarle de Jesús o de su vida cuando sabemos que en el mundo la mayoría de la gente tiene un entendimiento de lo que es el cristianismo o sabe o escuchó en algún momento, la mayoría, al menos acá en nuestra zona, del cristianismo. Y en esa época el cristianismo no existía, ¿no? Era algo nuevo, algo que recién empezaba. Y ponerse en ese lugar y decir, como nos decías, eh, empezar a cantarle himnos al carpintero que nació en el peor pueblito del pueblo, del país, ¿no? Porque ¿cómo va a salir algo bueno de Nazaret, ¿no? Y decir, alabar a esa persona
y entender que era el Hijo de Dios. Qué fuerte, qué fuerte ese momento que se vivió, ¿no? Incluso a veces esos días vi un video por ahí que era una ironía con respecto a lo que los discípulos hicieron, ¿no? Cuando murió Jesús, como diciendo lo que piensan por ahí los ateos, y decía una reunión de los discípulos y decían ellos, bueno, murió Jesús, ¿qué hacemos ahora? Y uno dijo, ¿y sabe qué? Vamos a agarrar y vamos a robar su cuerpo y vamos a decir que resucitó. Buenísimo, ¿y qué ganamos nosotros con eso? Y no, y vamos a predicar eso y en algún momento nos van a matar y gracias, ese va a ser nuestro regalo. Y, y uno se pone a pensar y la verdad que es así, ¿no? A veces dudar de eso y decir qué ganancia tuvieron los discípulos, ¿no? Con predicar esto y no solo los discípulos, sino los primeros cristianos que pasaron por todo esto po- para proclamar el nombre de Jesús como nuestro Salvador, ¿no? Hoy por hoy a veces es difícil ponernos en esos zapatos, pero a veces cuando nos ponemos nos damos verdaderamente cuenta de todo lo que pasó, ¿no? Y lo que pasaron. Sí, amigos, sí, muchas gracias. Y vuelvo a repetir, miren, si hoy Jesús naciera, ¿quién sería más aceptado como Jesús? O nosotros lo aceptaríamos más como Jesús. Un Jesús con un traje hermoso, bien combinado, con una corbata maravillosa, una camisa blanca, unos zapatos bien lustrados, bien peinadito, bien afeitado, que huela rico y que no diga yo soy Jesús y trajera en su mano un maletín de esos casi ejecutivos, ¿no es cierto? Y nos dijera yo soy Jesús. O un hombre que anduviera ahí de ojotas, de remera, de short, que los talones de los pies los tuviera todos cuarteados por estar resecos, este, eh, que el pelo no lo tendría tan lindo, sino tendría pelos como yo, necios, que hay que ponerse un montón de spray para bajar los pelos y, y que nos dijera, yo soy Dios. ¿Quién de los dos sería más aceptado en medio de nosotros? Y conociendo nuestros círculos conservadores, pues imagínense que a la iglesia llegue así ese hombre de ojotas, de remera, además, y yo soy Dios, pues si no, vos no sos Dios, y lo sacaríamos rajando de la iglesia. Pero si llegara este hombre todo bien prolijo y bien, yo soy Dios, así pasale, ¿no? Algo así, en ese sentido, sucedió con la persona del Señor. Entonces, la resistencia de las comunidades cristianas para reconocer a Jesús no fue tan sencillo, ¿no? Pero fue su fe. La fe fue lo que les hizo creer. Adelante, querida Amanda. Bueno, con respecto al ejemplo que nos colocaba anteriormente de si lo, cómo lo ve, si lo aceptáramos según cómo lo veíamos físicamente, pero pienso que ahora no comemos como tan así simple por el simple hecho de verlo. Creo que la palabra o la forma de expresar y de ver nosotros el conocimiento de la persona que nos esté hablando, tendríamos como esa, como es no la base, sino como eso para poder decir quién es Dios, dependiendo de cómo fuera su léxico, su hablar, con respecto pues a todo lo que se pudiera ver para poder decir si es Dios o no es Dios. Pero no, pienso yo, no, yo lo digo porque a lo largo de mi vida cristiana, resulta que pues uno ha visto grandes oradores, grandes pastores, muy bien vestidos, muy bien lustrados, pero Dios
usa personas con un conocimiento y una sabiduría que a veces lo deja uno como diciendo, ups, perdón, ¿no? Porque a mí me pasó que me fui a una zona rural y obviamente el pastor de la zona rural era un campesinito. Y pues cuando iba a empezar la prédica, me pasó lo que su merced dice, o sea, y este señor, ¿qué nos irá a contar o qué nos irá a decir? O sea, ¿no? O sea, uno piensa eso. Pero la enseñanza fue una cosa, mejor dicho, ahí es donde dice Dios está ahí. Ujú. Entonces pienso que eso depende de la visión de uno como persona, tan, que esté como está espiritualmente para poder decir si ese es Dios o no es Dios. Pues dependiendo de cómo lo veamos físicamente, ¿no? Pero creo como que más está en lo que oigamos. Sí, creo que tiene toda la razón, querida Amanda, toda la razón del mundo. Creo que una de las características que identificaba a Jesús era esa. Al menos los evangelios nos dicen, vos hablás porque tenés autoridad. Y cuando uno acaba de leer, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, la reacción de la gente es esa, y se asombraban y se maravillaban de la palabra, de la doctrina que tenía Jesús, ¿no? Pero aún así, con toda esa autoridad que Jesús tenía, mucha gente no le creyó, mucha gente dudó de él. Entonces, imagínense, la tormenta perfecta. No sé cómo físicamente el Señor era, pero seguramente no andaba con esos vestidazos que tenían los fariseos, todos llenos de joyas y de adornos y de... Seguramente el Señor no era más pobre el Señor que otra cosa, ¿no? Seguramente su ropa, no sé si era limpia en el sentido de que entiendo que Jesús no era sucio, así, pero el trabajo, las calles, el polvo, ir de aquí para allá, Jesús no tenía casa fija. Él iba donde podía, por eso dice, las zorras tienen cuevas y las aves nidos. Pues yo no tengo ni dónde caer. Ahora, si ponemos en esto de que él físicamente, diríamos, no representaba el prototipo del Mesías que era esperado y que aún hablando él con autoridad, un montón de gente no le creía, ¿no es cierto? Entonces, eso provocaba que la fe fuera necesaria para creer en él. ¿Ya? La fe era necesaria, como hasta hoy la fe es necesaria para creer. Hoy sí haríamos esta discriminación tal y como usted lo plantea. A veces las personas que uno mira y dice, "Y yo no sé, Dios, ¿qué va a decir?" Trae una palabra tan poderosa que aquel que uno lo mira así como muñequito de torta o de pastel, ¿viste? Que termina siendo más hueco y más vacío con el debido respeto. Por favor, no se malinterprete, con el debido respeto, pero más hueco y más vacío que cualquier cosa, ¿no? Hoy entenderíamos que nuestros criterios para identificar a una persona serían muy distintos, pero en aquel tiempo, ¿no? Jesús, pues no era el prototipo de Mesías que esperaba en este caso los judíos, y tampoco prototipo de los dioses griegos como eran los gentiles, pero la gente decidió creer. Y es por eso que hoy nuestro evangelio descansa en la fe de esa gente. Esa gente decidió orar a Jesús. Nosotros heredamos eso. Nosotros estamos adorando a un Jesús que tuvo que haber sido hombre. Eso es importante. O sea, no adoramos a Jesús porque es un ser celestial solamente. Adoramos a Jesús, a un Jesús que vino a este mundo, que se puso sandalias, que se dejó crecer la barba, que un montón de cosas, ¿no? Entonces, hoy nosotros adoramos a un personaje histórico que no conocimos, no sabemos cómo es él. No es el güerito ese ni el polaquito ese de ojo celeste y de barbita ahí bien prolija que nos han pintado. No, 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 no. No sabemos físicamente cómo era. Un amigo mío, un familiar mío me dijo, pero Jesús era re feo. ¿En serio? Sí, era feo el Señor. ¿Y por qué decís eso? Y porque la Biblia lo dice. Ah, no me diga, ¿y dónde dice que Jesús era feo, che?
Y bueno, lee lo que dice Isaías. Y cómo dice el profeta Isaías, sin hermosura para que no lo deseemos. ¿Viste? Dice que Jesús no era lindo, era feo. No, pero estás malinterpretando el texto, hermano mío, le digo. A ver, ¿vos sos lindo o sos feo? Le pregunté. Y no, y soy feo. Y sí, le digo, la verdad que es re feo, le digo, pero pregúntale a tu novio, pero en ese momento no está casado, pregúntale a tu novia si sos feo o sos lindo. Y tu novia te va a decir que sos lindo. Pues por eso anda contigo, le digo, porque si te viera feo, no andaría contigo, le digo. Entonces, el problema de la belleza, el texto no está hablando de la belleza física, porque la belleza, ¿no? Yo soy más feo que cualquier cosa. Le pregunto a Berechi, ¿qué te inspiró para fijarte en mí? No, pues yo te veo lindo. O está ciega mi vida, pero bueno, está bien, te acepto que me veas lindo, pero ¿por qué? No sabemos cómo fue el Señor, pero sabemos que fue hombre y lo adoramos y le cantamos. Así que, bueno, venía en función del comentario de Amanda. Sí, hoy nosotros identificaríamos que alguien es espiritual, no por su apariencia, gracias a Dios. Creo que gracias a Dios nadie tendría que generar ningún prejuicio por la apariencia de nadie, ¿no? Hay que escucharlo hablar y ahí a uno le cae el 20. Esther. Estoy de acuerdo con lo que están diciendo, muy interesante, y con esto de creer a ese hombre, bueno, en aquella época y en la época de hoy también, yo creo que han tenido la ayudita desde lo alto, que es por gracia, y que la palabra dice que nos eligió para que creamos, que es una obra de Dios que nos llama y que nos da ese sentido para creer, ¿no? Exactamente, exactamente. Usted lo dijo muy bien, porque la fe va en ese sentido de creer, ¿no? De creer. Ahora, a ver, les pongo un ejemplo. ¿Ustedes creerían en un Jesús que podríamos, que tuviera la oportunidad de presentarse hoy con nosotros, decir, bueno, yo soy Jesús, y que fuera negrito, 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 de esos negritos que para verlo tiene que sonreír y solo los dientes blancos, con el cariño hermoso que me tienen, que tengo a los hermanos, por ejemplo, cuando están en Nigeria, ¿no? Que hay un montón de fotos y demás de hermanos que son, pero de color de piel negritos, negritos, negritos. ¿Creeríamos en un Jesús así? A ver, no lo planteo a ustedes como en clase, porque seguramente ustedes me dirán, sí, no tengo problema. No sé. Rescatándole, tal vez sí tendríamos problemas en tener que adorarle a un negrito, 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 que para verlo hay que verlo sonreír, que reluzca de negrito. Yo creo que si le rascamos, muchos tendríamos problemas para adorar a un Jesús así. ¿Por qué? Porque todos hemos crecido durante muchos años con la idea de que nuestro Jesús es clarito de piel, ¿verdad? Y es lindito, o sea, como que está bien hechito ese Jesús. Entonces, lo que está bien hechito, pues para nosotros decimos, ese sí es nuestro Jesús. La fe, que es lo que decía Esther, nos lleva incluso, estoy poniendo una hipótesis, hermanos, y lo digo con mucho respeto. Lo mismo sucedería para nuestros hermanos nigerianos o nuestros hermanos de color de raza negra. Para ellos tener un Jesús de raza negra sería maravilloso porque sería como ellos. Lo verían como ellos. ¿Me explico? Yo no sé si para ellos les cuesta trabajo creer en un Jesús polaco, ojo celeste, nariz afilada, barba reprolija. Yo les conté la experiencia cuando fui a ICEDET aquí a Buenos Aires y había un mural maravilloso que representaba a Jesús y a todas las culturas. Yo me quedé enamorado de ese Jesús. El Jesús era moreno o morocho, como decimos.
Era un Jesús morocho. A mí me impactó porque yo siempre crecí con el Jesús polaco, con el Jesús de ojos celestes. Cuando yo vi ese mural en Isedet, ahí me cayó el 20. Y ahí dije, qué lindo sería si Jesús se pareciera a mí. Bueno, es la fe. Y físicamente no importa cómo haya sido el Señor. Seguiríamos creyendo en Él y lo adoraríamos como Dios. Pero eso ya es nuestra interpretación, hermanos. Si han pasado 2000 años para que lleguemos a esta interpretación. Ahora imagínense las primeras comunidades que estaban ahí en 2 años, 3 años, 5 años después de que Jesús resucitó. No fue tan fácil. Permiso. Yo otra pregunta que por ahí me hago es que si Jesús hubiera nacido hoy en nuestra época, supongamos, ¿no? Que nosotros creemos en algo que no es y hoy nacería Jesús y nos diría que todo lo que nosotros por ahí creemos o malinterpretamos de alguna forma como sucedió en su época, si no lo mataríamos también, como sucedió en esa época, ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que quizás haríamos lo mismo. A veces nosotros, no es que en el sentido de defender a los que lo mataron, ¿no? Pero no sé si nosotros no haríamos lo mismo hoy por hoy con Jesús. Sí, 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 sí. Y habría un montón de gente que no creería en Él. Y habrá un montón de gente que aún viendo lo que Él diría o haría, diría crucifíquenle. Preferimos a Barrabás. Sí, sí. Y esto es una realidad. Hoy lo existe. Fíjate, vos le presentás a Jesús a la gente que te dice, no, no, yo no creo en Él. No lo quiero, no me lo cuentes. Jesús fue un religioso fanático, fue un hipócrita, fue un invento, es una ideología, no, seguimos viviendo las mismas experiencias hoy. Por eso los evangelios son fundamentales. Si nosotros queremos conocer más de Jesús, hermanos, tenemos que leer los evangelios. Los insto a que lean Marcos y los insto a que escriban Marcos. Los insto. Bueno, gente linda, como siempre, es un placer charlar con todos ustedes. Esme, sí, adelante. Yo creo que en estos tiempos, como todos los tiempos, entre la incredulidad y la ignorancia es el peor pecado del ser humano. Hay gente que aún viendo milagros, viendo cosas que son prodigios y que no son tan fáciles de mirar, todavía se niegan a ver el poder de Dios, ¿no? Y quizá en esos tiempos pues era más fácil de verlos y de transmitirlo, ¿no? De padres a hijos, ¿no? Yo me quiero imaginar que quizá en esa época fue así, que a los abuelos, como ahora es mi caso, ¿no? Contarle a los nietos, fíjate que en la época de mis padres hubo alguien así, con estas virtudes, con esta forma de ser y que hacía milagros y todo, y que puede que en mis generaciones alguien dijera que qué bonito, sí, sí, yo creo en estos milagros, pero tristemente puede que alguien diga, pues quién sabe, te lo contaron, a lo mejor y no, y que lamentablemente, pues eso viene haciendo, o fue en esos tiempos y sigue siendo en estos tiempos. Por eso la gente no logra esa entrega a Cristo, esa entrega a Dios, porque ahora vemos tantas cosas que ahora dicen la ciencia, pero a veces hasta la misma ciencia, los mismos científicos se sorprenden. Apenas alguien nos daba un testimonio de que ya su cuerpo había tenido metástasis de cáncer, casi en todo su 90% de su cuerpo, y estuvieron en tratamiento, pero aparte esta hermana se puso en oración de una manera
increíble, no nada más ella, sino muchísima gente por ella. Y van a hacerle sus estudios nuevamente y le dicen que qué pasó, ya no hay nada. Y le vuelven a hacer estudios y le vuelven a hacer estudios y le vuelven a hacer estudios y dice el especialista, es que no sé qué pasó, el cáncer que estaba aquí ya no está, algo pasó, pero no quieren reconocer, no quieren decir, fue Dios, Claro, Dios te sanó. claro. Y ahí es donde se oye vulgar la forma de decirlo, pero es donde ahí la puerquita tuerce el rabo, ¿no? Porque tan fácil como decir, Dios hizo el milagro, Dios te dio sanidad, pero la gente todavía se niega a reconocer el poder, la supremacía de nuestro Dios. Y vendrán generaciones y seguirá siendo, yo creo que es lo mismo. Habrá quienes crean y con devoción digan, creo enteramente en Dios, y habrá quienes digan y se resistan a decir, pues no, quizá es un dicho, un cuento, una anécdota, una historia. Claro, y esto que vos decís, Esme, va mucho de la mano con el tema de la materia que llevamos, apologética, ¿no? O sea, hoy tenemos que defender, ¿no? En el buen sentido de la palabra, Jesús se defiende solito, no nos necesita a nosotros para defenderse, se defiende solito, pero nosotros defendemos nuestra fe en él. Y es más difícil hoy en este mundo defender la fe. Bien dijiste, Esme, no, eso no es Dios. No, esto es porque, no sé, algo pasó, una célula, que porque nos equivocamos, porque el estudio estuvo mal. Es más fácil inventar 1000 pretextos que aceptar una verdad, ¿no? Entonces, hoy es difícil sustentar la fe en un Jesús que murió en una cruz, obvio, y que murió como maldito, porque el libro del Deuteronomio dice, maldito todo aquel que termina en un madero, colgado en un madero. Pero Pablo decía, para algunos la cruz de Cristo es locura, para algunos es perdición, pero para nosotros es poder y salvación de Dios en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hoy es difícil, ¿no? Hoy nosotros no predicamos la cruz porque sentimos que somos católicos. Yo siempre les he dicho, no le tengamos miedo a la cruz. La cruz es el símbolo de la redención. ¿Qué nosotros no tenemos? El crucifijo, que es otra cosa. El crucifijo es el símbolo del catolicismo y nosotros no creemos en el crucifijo, porque el crucifijo sigue teniendo al Cristo colgado, al Cristo clavado en la cruz, al Cristo sufriente, al Cristo con la corona sangrante y un rostro de dolor. Y la gente sigue adorando un Cristo muerto. Esto nosotros no lo creemos. Pero la cruz vacía es el símbolo de la resurrección. Cristo venció a la muerte. Por eso Pablo decía, para nosotros la cruz de Cristo es poder y resurrección, es poder de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, creo, queridos alumnos, que hoy defender nuestra fe en Jesús es uno de los más grandes desafíos que tenemos, ¿verdad? Pero es importante leer los evangelios, porque los evangelios van a registrar básicamente lo que pasaron las primeras comunidades cristianas y los evangelios les ayudaron a decir, creo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, gente linda, si no hay algún otro comentario, pregunta, duda, que Dios los bendiga. Que tengan un feliz feriado. Ya algunos compañeros de tercer año me preguntan si va a haber clase. Le dije que sí, están llorando. Bueno, ni modo, le digo. Sus compañeros de segundo año tuvieron clase. Ahora les toca a ustedes tener clase igual. Bueno, gente linda. Dios los bendiga. No olviden, 2 de diciembre, aparte en ese día, 8 de la noche, nos vamos a estar conectando para vernos todos juntos y darle la gloria al Rey de Reyes. Dios les bendiga. Abrazos.